Eh, y ahora, bienvenido, gente. Buenas tardes a todos, todas y todes a esta noche, bueno, noche slash tarde, tarde slash noche de investigación con la red graduada. Yo seré su anfitrión para la noche de hoy, digo, para esta tarde slash noche de hoy. Emanuel Martínez Díaz, soy estudiante de maestría de filosofía. Y nada, le doy la cordial bienvenida a nuestro webinar de hoy, dado por el doctor Víctor Serrano, titulado Visibilidad de estudiantes de experiencia transgénero y género no binario en el escenario universitario, factores y percepciones para una universidad transafirmativa. Además, antes de introducir a nuestro recurso, quisiera ceder la palabra a nuestro coordinador, el doctor Juan Badi Fantauzzi. Ujú. Sí, buenas tardes, gracias Emanuel. Gracias a todos por estar conectados a este webinar. Este es un taller, ¿verdad? Una serie de webinars que tenemos durante el semestre, especialmente para estudiantes graduados. Quiero aprovechar la oportunidad para recordarles que estamos en el segundo piso de la Biblioteca Lázaro. El horario nuestro es de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche, de 8 de la mañana a 9 de la noche, los viernes de 8 a 4 de la tarde y los sábados de 9 a 4 de la tarde. No sé si han visitado el espacio, pero es ideal para que usted pueda realizar sus grupos focales, entrevistas. Hay salones de estudios individuales, grupales, hay salones equipados para videoconferencias, así que es un espacio pues, ideal para estudiante graduado. Eh, También quiero darle las gracias al recurso, el doctor Víctor Serrano Román, por estar disponible para compartir con nosotros, ¿verdad? Su conocimiento, su experiencia con su trabajo de disertación. Y de igual manera también agradezco a Manuel Martínez por ser nuestro moderador, ¿verdad? De este webinar para la tarde de hoy. Así que muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias por tus palabras, Juan Carlos. Dicho doctor Juan Carlos. Eh, pero antes de comenzar con el webinar, quisiera introducir a nuestro recurso, al doctor Víctor Manuel Serrano Román. ¿Y quién sería nuestro recurso? Nuestro recurso, el doctor Víctor Manuel Serrano Román, ostenta un bachillerato de Artes y Ciencias con concentración en Psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, colegial. Además, completó sus grados de maestría y doctorado en el programa de orientación y consejería en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Su proyecto de tesis, Resiliencia y Empoderamiento para Mujeres Trans puertorriqueñas desde la Consejería Profesional, fue reconocido con la distinción Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, como proyecto de mérito excepcional en la atención a la diversidad y la justicia social de un grupo poblacional invisibilizado, imaginado. Hoy día, el doctor Serrano Román es el presidente en funciones de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional, APCP por sus siglas, donde previamente también ha ocupado otros cargos ejecutivos y de coordinador de subcomités de trabajo, incluyendo de comités de asuntos de género y comunidad LGBTQ+. Además, Víctor es miembro activo de la American Counseling Association en su labor profesional por los pasados 6 años. Serrano ha dirigido los proyectos especiales de opioides de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la adicción, subvencionados por fondos federales de la Substance Abuse and Mental Health Service Administration, SAMHSA, por su sigla, para la respuesta estatal ante la crisis opioides en Puerto Rico. Desde su interés profesional, académico e investigativo, Víctor dedica sus compromisos al bienestar y salud mental de las poblaciones vulnerables, promoviendo la justicia social y las mejores prácticas basadas en evidencia para que servicios competentes sean accesibles y se ofrezcan
de manera equitativa a todas las personas. Ahora, antes de comenzar, le pregunto, doctor Serrano, ¿usted prefiere que las preguntas se hagan durante o al final de su exposición? Pueden ser durante, no me gustaría, ¿verdad? Si desean, puedo hacerlo y se tornaría en una buena conversación. En ese caso, le invito a nuestra audiencia que nos ven, que utilicen ya el formato del chat o levanten sus manos para así pudiese darle permiso para que se quiten el micrófono y puedan articular su pregunta de manera oral. Y nada, con todo eso quisiera pedirle a la audiencia que le dé con mucho entusiasmo una cordial bienvenida a a nuestro recurso, al doctor Víctor M. Serrano Roman. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Emanuel. Espero que me escuchen muy bien. Para mí es un privilegio, un honor estar en esta tarde participando de esta serie de encuentros con la comunidad universitaria, según ha sido coordinado por la Red Graduada. En efecto, yo fui estudiante PEAF, participé de esa experiencia formativa en la Red Graduada durante mis años de maestría. Así que para mí es de grato sentimiento continuar de alguna forma colaborando directamente con la red graduada para nuestra comunidad universitaria. Y un honor también el haber recibido la invitación no solamente de la regraduada, mi comité de tesis durante mi maestría para el proyecto de tesis que trabajé para entonces. Así que me siento muy a gusto en familia, en la casa, ¿verdad? Como decimos por ahí, estar compartiendo con ustedes. Y agradezco a la audiencia que se ha conectado en esta tarde noche y a aquellos, ¿verdad? Ya que más adelante puedan ver este webinar grabado. Em, para con esta presentación, más allá de presentarles en efecto lo que fue el desarrollo y resultados de mi disertación, les invito a una reflexión basado en el contexto actual en el cual nos encontramos en nuestro escenario universitario, también, ¿verdad? A nivel social, Puerto Rico y en general a nivel mundial, en cuanto son los temas de diversidad, específicamente las interseccionalidades asociadas a la identidad de género para lo que es la persona que se identifica trans o género no binario. Y con esa invitación a la reflexión, esta información es basada en experiencia informar otras y otros estudiantes de recinto. Quiero agradecer y reconocer a ¿verdad? A quien fueron parte de mi comité de disertación, el doctor Richie Delgado Ortega, el doctor Reinaldo Berríos Rivera y a la doctora Claudia Álvarez Romero, quienes fueron pilares durante ese proceso. Todos y todas sabemos y todos que durante nuestro ejercicio de investigación, ya sea a nivel de maestría o doctoral, muchas veces son procesos que pueden ser bastante desafiantes y retantes, pero tener unos profesores comprometidos, sensibles en ese proceso, fui afortunado, ¿verdad? Dentro de ellos, tanto a nivel de maestría y doctorado, así que estoy sumamente agradecido. Para iniciar ya directamente con esta presentación, les voy a presentar cuáles fueron mis tres preguntas de investigación, ¿verdad? ¿Qué fue eso que me motivó a trabajar con este tema? Y en efecto, la primera fue, ¿cuáles son los factores que estudiantes transgénero y género no binarios en el recinto de Río Piedras entienden favorecería a tener visibilidad, voz, reconocimiento y participación en el escenario universitario? ¿Eh? Asuntos que tal vez algunas personas
que se identifiquen dentro del género masculino o género femenino, no necesariamente cuestionan o no del mismo nivel, ¿verdad? Cuestionan el tener esa visibilidad, esa voz, ese reconocimiento y esa participación dentro de diferentes entornos, incluyendo el mismo escenario universitario, ¿verdad? Sin embargo, personas que transgreden esa normativa, que muchas veces son invisibilizadas, discriminadas y demás. Así que me interesaba conocer de la voz de ellas, ellos y ellas, cuáles son esos factores. La segunda pregunta de investigación fue, ¿cuáles son sus percepciones acerca del trato que reciben por la facultad, por el personal no docente y por otros y otras estudiantes cisgénero en el escenario universitario? Y con esta me interesaba ver dentro de las diferentes tres grupos principales que conforman al recinto, a la universidad, cuál es esa, cómo ellos perciben, ellas y ellas perciben ese trato que reciben de estos tres grupos principales. Así que por los profesores y profesoras, por ese personal no docente en diferentes oficinas de servicio al estudiantado o personal, ¿verdad? En general, y a los estudiantes que se identifican dentro del género binario, masculino necesario, ¿verdad? Que no se identifican dentro de lo que es una identidad de género diversa. Y la tercera pregunta a ellos, sí, Emanuel, ¿me quieres decir Pues, algo? sí, eso para dejarte saber que de parte de nosotros, nosotros te estaba viendo entrecortados o Ok, no sé si pudiese como que por lo menos atacar la segunda pregunta que te quedaste entrecortado y para asegurar que te estamos siguiendo. No gracias, sé si Emanuel. también a propósito de cogerlo por lo menos a un poquito más despacio por si acaso las interrupciones no, no, o sea, para propósito de asegurarnos que Claro, la explicación no se pierda. Pero claro. nada, era para Emanuel, te notificarle eso. pregunto, ¿y si apagó la cámara, crees que no sé si por la velocidad de la data o algo, puedo Puede funcionar, intentarlo? sí, 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 no me hay de- problema, no hay problema. nada, Dale, voy a intentarlo con la cámara encendida, y si no, pues me dejas saber. Te agradezco. dale. Puede Vale, intentarlo también con la cámara apagada si resulta mejor. perfecto, vale, lo voy a hacer de esa forma. Y voy a regresar entonces a la pregunta 2, que la motivación en cuanto a cuáles son las percepciones de ellas como estudiantes en cuanto al trato que reciben de la facultad, del personal no docente y estudiantes cisgénero en el escenario universitario. Más allá de lo que diga alguna literatura en general sobre la discriminación hacia estudiantes trans y género no binario, pues quería investigar, ¿verdad? Estudiar cómo los estudiantes del recinto de Río Piedra perciben ese trato que reciben por parte de estos tres grupos principales, ¿verdad? Que conforman la comunidad universitaria, entiéndase los profesores, ese personal no docente y los estudiantes cisgénero, entiéndase ya sea género masculino o género femenino, que no transgreden a la identidad de género dentro de la normativa. Y la tercera pregunta de investigación de interés fue cómo calificas como estudiantes servicios que van dirigidos al estudiantado en el recinto. Así que basado en lo anterior, ¿verdad? Que pues, me refiero a las percepciones acerca del trato recibido y a los factores que ellos entienden le favorecería a esa visibilidad, voz, reconocimiento y participación, pues entonces cómo ellos califican esas experiencias dentro del escenario universitario. Así que habiendo establecido estas tres preguntas de investigación, el, entendí, ¿verdad?, que el propósito principal basado en lo que yo quería investigar es visibilizar esas experiencias para provocar una universidad transafirmativa.
Y cuando hablo de una universidad transafirmativa, me refiero a un escenario universitario de compartir de saberes, de desarrollo académico para que sea en SAS y GNRI, que podía trabajarlo a través de una investigación cuantitativa descriptiva mediante un diseño por encuesta. Encuesta, ¿verdad? Instrumento que fue desarrollado por este estudiante e investigador. Y posterior se analizaron las respuestas de participantes de estos estudiantes de experiencia trans y género no binario, ya fuera a nivel subgraduado y o a nivel graduado dentro del recinto de Río Piedras, con el propósito de visibilizar esos factores que identifican significativos en cuanto a esa visibilidad, reconocimiento, voz y participación en el recinto. Eh, con esto, pues sustentar todo eso que se identifica como necesario para que nuestro recinto de Río Piedras preste atención para con ellos, ellas y ellas a promover un escenario universitario transafirmativo y también aportar a la literatura, basado en esta investigación, a literatura existente sobre estas experiencias en nuestro contexto puertorriqueño. Interesante, cuando trabajo todo esto en el semestre de los a través del año natural, ¿verdad? 2024, que trabajo la propuesta, el escenario en el cual estábamos viviendo era un escenario totalmente diferente a las realidades que comenzamos a vivir en el 2025 con los cambios a nivel gubernamental, a nivel federal, ¿verdad? Que ha incidido también a nivel estatal y a su vez ha tenido un impacto en los escenarios universitarios, incluyendo nuestro recinto de Río Piedras. Así que para ponernos en contexto durante el proceso de investigación, una vez inició la propuesta en el 2024, las realidades de ese contexto eran muy diferentes a las que estamos viviendo en este momento. Había un poco más, y lo vamos a ver de cierta forma en los resultados, cierta mayor receptividad en el escenario universitario hacia la identidad de género diversa, diferente a lo que tal vez, ¿verdad? Para ello hay unas recomendaciones al final de esta presentación, a lo que tal vez pudiera ser experimentado en este momento con los cambios que se están dando. Ya en el 2025, en este año natural, en pasado semestre, febrero a marzo, hice el proceso de reclutamiento de los participantes. En marzo, abril el análisis, en mayo la defensa y ya en ese mismo proceso se estaban comenzando a dar discusiones a nivel de nuestro recinto con relación a asuntos que están aquí plasmados, como los baños inclusivos y otros asuntos relacionados al reconocimiento y espacios seguros para estudiantes que se identifican con una identidad de género transgénero y o género no binario. Así que esta investigación, su desarrollo, su defensa, se dio en un marco de un contexto cambiante, ¿verdad? Convulso. Incluso el día de mi defensa doctoral, que la realicé en Torre Norte, ese día había unas manifestaciones frente al portón de la UPR en Río Piedras que guardaban relación incluso a los temas de baños inclusivos. Así que se dio en un momento de cambios que ya se están experimentando nuevamente y demás. Eh, es importante dentro de esto enmarcarnos, ¿verdad? Que conozcamos qué es esto del término de identidad de género y dentro de identidad de género lo que es ser transgénero y género no binario. Pues dentro de lo que es ser transgénero va a ser todo aquello que transgreda al género binario que conocemos como masculino y femenino. ¿Ya? Y dentro de la sombrilla transgénero o sombrilla trans tenemos los transgéneros, transexuales, también tenemos los géneros no binarios. Y dentro de género no binario hay una, ¿verdad? Igualmente otra sombrilla que agrupa gender queer, que agrupa a género, género fluido, expresión de género diversa, entre otros. Eh,
¿Qué significa esto dentro del escenario universitario? Pues representa una subpoblación que experimenta una discriminación mayor o unos estresores adicionales por el mero hecho de transgredir la normativa de género como se conoce, como se institucionaliza muchas veces, y de otras formas. Así que esta representación o de esta subpoblación dentro del escenario universitario muchas veces no es cuantificada. Muchas veces no se levanta perfil del estudiantado ingresado en la Universidad de Puerto Rico y en otras instituciones que incluya el que la persona se identifique con un género, ¿verdad? Diferente más allá de masculino y femenino. Y aunque comenzó, ¿verdad? A haber cambios en esa dirección y ya algunos de esos cambios se habían implementado, siendo algunos esto como parte de lo que es también el título 9 que más adelante les voy a hablar de ello. No obstante, todo eso ha ido en retroceso con las nuevas políticas del gobierno federal, que han sido igualmente institucionalizadas a nivel estatal, eh, y por tanto igualmente a nivel de lo que es el escenario universitario. Así que eh, independientemente de ello, el escenario universitario debe ser un escenario seguro, ¿verdad? Seguro para todos, todas y todes, que facilite el crecimiento personal y académico de su estudiantado, de su comunidad universitaria. Sin embargo, muchas veces se convierte en un ambiente hostil, ¿verdad? Transfóbico, que lamentablemente refleja lo que pasa a nivel social, donde se refuerza todo nada más lo que tiene que ser masculino y femenino, y perpetúa lamentablemente esa discriminación, esas manifestaciones de microagresiones y agresiones verbales y físicas hacia todo aquello que transgrede esa norma. El escenario universitario no está exento a eso. Y de esta forma el estudiantado, en este caso, experimenta una discriminación no solamente social, sino que muchas veces la internaliza. Y por internalizarla es que se cree, ¿verdad? Que esa discriminación que recibe, esa persona es merecedora de esa discriminación por haber transgredido la normativa social, ¿verdad? Que se ha adoctrinado, acostumbrado por años, años y años. Y lamentablemente esto tiene unos desafíos de salud mental en ese individuo, en esa persona, en este caso ese estudiante, que a su vez va a tener repercusiones en su aprovechamiento académico, en su desarrollo de alcance de su título académico, profesional, personal y demás. Y como mi doctorado es en el área de consejería, pues esa mirada desde lo que es la salud mental, el desarrollo del potencial del ser humano, su impacto en su aprovechamiento académico y demás, tiene, ¿verdad?, un gran peso en esta investigación, puesto al programa de consejería bajo la Facultad de Educación, el cual completé mi grado. Ok. Ahora vamos a plantear lo que he mencionado relacionado a la discriminación que vivencia ese estudiante, basado a las particularidades, ¿verdad?, que inciden lamentablemente, en esas experiencias de ser un estudiante que transgrede la normativa y que experimenta esa discriminación. Y esto está explicado en el estrés de minoría de Jan Meyer, que es cuando el estrés común que experimentan las personas le sumamos estresores adicionales. Entiéndase, simplemente por el mero de pertenecer a un grupo poblacional minoritario o que transgrede la norma, experimenta unos estresores adicionales que aquellas personas que están dentro del marco normativo no los experimentan, ¿verdad? Como entrar al escenario universitario, una persona cisgénero, masculino o femenino, no tiene los mismos estresores y temores a ser identificado como una persona trans. ¿Qué van a decir de mí por yo ser transgénero, por yo ser género no binario, por yo expresar mi género de una forma diferente? Así que desde este modelo se explica esos estresores adicionales que experimenta este estudiante, y eso es parte de verdad de la invitación dentro de esta investigación que me invitó a poder establecer
como parte de esas preguntas de investigación, el querer conocer esos factores y percepciones desde esa mirada de ese estrés de minoría. Y un llamado a la justicia social, ¿verdad? Que como dije, haciendo mi grado en consejería profesional, pues tengo el deber, la responsabilidad de promover espacios seguros desde ese ejercicio de advocacy para gestionar cambios. Y a través de esta investigación tengo unos resultados que nos permiten, como comunidad universitaria, sustentar con datos de las experiencias de nuestros estudiantes trans y no binarios, promover cambios que atiendan sus necesidades y sus particularidades para que nuestro escenario universitario sea uno transafirmativo, entiéndase, uno inclusivo para todas, todos y todes. Así que dentro de ese marco, ¿verdad? De nuestro contexto, y en específico de la Universidad de Puerto Rico, en nuestro recinto de Río Piedra, ¿qué estaba observando a través de la revisión de la literatura? Pues una carencia de políticas inclusivas que contribuyan a la, ¿verdad? Que lamentablemente terminan contribuyendo a la invisibilización, marginalización, discriminación, diferentes formas, y refuerzan un ciclo de exclusión y de transfobia a los estudiantes trans y estudiantes género no binario. Así que Hartford, Letchfield y colaboradores, así como Reagan 2023, indican que las universidades deben ser comunidades de apoyo que brinden aliento y afirmación para la identidad y expresiones de género diversas y así puedan proveer una adaptación positiva, ¿verdad? Mejor bienestar, salud para todos, todas y todos los estudiantes. Lamentablemente, cuando hay unas carencias de esas políticas inclusivas, surge todo lo contrario, promoviendo lamentablemente un escenario discriminatorio que incide en la salud, salud física, salud mental, el bienestar y el desarrollo académico de los estudiantes trans y género no binario. Aún así, en nuestro recinto hay diferentes disposiciones legales. Está como la título 9, basada en las enmiendas de educación del 1972, que prohíbe discriminar por motivos de sexo e identidad de género en programas educativos como nuestra universidad, quien es receptora de fondos federales. Así que, siendo receptora de estos fondos federales, título 9 prohíbe la discriminación por motivos de sexo e identidad de género. Sin embargo, hoy día, en el contexto actual, por ser receptoras de fondos federales, título 9 sigue en vigencia. Esa discriminación no se puede dar. Sin embargo, las nuevas políticas públicas del gobierno federal limitan, discriminan en otras formas en el dar visibilidad, reconocimiento, etcétera, a los estudiantes transgénero y género no binario. Asimismo, en Puerto Rico y en nuestra institución universitaria, pues existen otras leyes y certificaciones como las que aquí has expuestas, que buscan, ¿verdad? Prohibir la discriminación, generar procesos, protocolos, manuales, que incluyan esas protecciones a las identidades de género diversas. Sin embargo, dentro de este marco actual, pues no necesariamente esas garantías que están ahí, ¿verdad? Leyes, reglamentos y demás, no necesariamente se traducen en prácticas inclusivas y afirmativas. ¿Por qué? Porque muchas veces no son ni siquiera fiscalizadas en que se estén siendo implementadas. Y mucho más cuando hoy, ¿verdad? Mientras estamos aquí hablando, la Junta de Gobierno de la UPR en abril de 2020, de este año eliminó, ¿verdad? El Comité para Promover Equidad y Respeto en la institución, nuestra, ¿verdad? Universidad de Puerto Rico. Según la certificación 108 del ente rector, la decisión se da en cumplimiento con la política pública del gobierno en los Estados Unidos. Precisamente lo que les estoy, ¿verdad? Compartiendo dentro de ese cambio en el contexto en el que se dio todo este proceso de investigación y que vamos a poder ver con los resultados, lamentablemente, entonces en la posición que quedan estas y estos estudiantes, donde ya hay unas experiencias que experimentan cierta discriminación y que antes terminé, ¿verdad? Terminé decidiendo junto a mi comité doctoral de disertación
el poderla trabajar a nivel cuantitativo desde un tipo transversal mediante encuesta que me permitió, ¿verdad?, obtener descripciones numéricas de las tendencias basadas en esas actitudes o opiniones de los estudiantes, les estudiantes transgénero y no binario del recinto de Río Piedras, y en donde, al igual que como menciona Drew y colegas, estos participantes pudieron expresar, ¿verdad?, y responder anónimamente al usarse un instrumento autoadministrado para recopilar esta información, reduciendo de esta forma tal vez el estresor de nuevamente tener que identificarse, ¿verdad? Eh, y dando oportunidad a aquellas personas que abiertamente no se identifican, ¿verdad?, ante las demás personas, tuvieran la misma oportunidad que otros y otras en participar de la investigación. Así que desde un enfoque descriptivo, de acuerdo con Macmillan 2004, esta investigación resulta meritoria cuando un tema es investigado por primera vez y sobre todo de esta forma, ¿verdad?, en nuestro escenario universitario de Río Piedras. Como parte de esto, el Malcolm muestra fue uno no probabilístico, ¿verdad?, por conveniencia y por disponibilidad de la muestra, mediante bola de nieve y muestreo también por internet. Fue, ¿verdad?, un cuestionario autoadministrado en línea, y fue, ¿verdad?, se describe, según Creswell 2008, como uno favorable para describir grupos pequeños de personas cuando no se puede calcular la probabilidad de selección de la muestra. ¿Recuerdan cuando al inicio les estaba diciendo que en las instituciones, ¿verdad?, no necesariamente se recopila información asociada a la identidad de género, incluso orientación sexual de la población servida? Pues apenas recientemente era que la institución estaba comenzando a cuantificar, visibilizar a través de sus instrumentos del perfil de estudiantes egresados. Así que no necesariamente había un número, ¿verdad?, una cuantía que nos permitiera identificar un número base para establecer la muestra. Así que la selección de este tipo de muestreo reconoce que las personas trans y género no binario forman un colectivo socialmente opaco y no cuantificado en comparación con otros grupos sociales como es el género binario, ¿verdad? Y por género binario, ¿verdad?, masculino y femenino. Y si vamos a ver diferencia entre el masculino y femenino, pues usualmente hay mayor visibilidad del masculino que el femenino. Como resultado, 30 estudiantes de experiencia trans y género no binario, cursando estudios tanto subgraduados como graduados en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, conformaron la muestra de esta investigación. El cuestionario fue desarrollado por este investigador, iniciado en uno de los cursos del programa graduado de la Facultad de Educación y culminado durante ese mismo proceso de estudios, titulado Percepciones que estudiantes de experiencia transgénero tienen sobre la inclusión en el escenario universitario. Así que constaba de una hoja informativa y un consentimiento informado, todo, ¿verdad?, cumpliendo con lo establecido por CIPSHI, 5 secciones de preguntas cerradas y abiertas, donde hubo un total de 36 ítems cerrados y de selección y 3 preguntas abiertas. La primera sección incluía datos sociodemográficos, que incluyó identidad de género, edad, nivel de estudios, años de estudios en ese nivel y la facultad, ¿verdad?, ya fuera de bachillerato, maestría o doctoral. La segunda sección incluyó preguntas basadas en lo que son las percepciones respecto a la resiliencia para afrontar los estresores de discriminación y lograr la inclusión en equidad en el escenario universitario, respondiendo a esa primera pregunta de investigación. La tercera sección pregunta para las percepciones respecto a las experiencias basadas en el trato que reciben por la facultad universitaria, por el personal no docente y por estudiantes cisgénero, contestando la segunda pregunta de investigación. Y la cuarta sección, cómo califican sus experiencias con servicios y o apoyo de personal en las oficinas de servicios dirigidos a estudiantes en el escenario universitario, contestando la tercera pregunta. Mientras que en una quinta sección se incluyeron 3 preguntas abiertas que a su vez
contestaban parte de las preguntas de investigación para la resiliencia, el trato recibido y los servicios solicitados basado en sus experiencias como estudiante extranjero y género no binario en el recinto de Río Piedra. Así que finalmente el cuestionario fue uno autoadministrado con asistencia tecnológica para el que se cumplió con las guías y recomendaciones de CIPSI en la normativa para la realización de cuestionarios en línea 2020, julio 15. El cuestionario pasó por todos los procesos ¿verdad? De panel experto y demás a través de todo su desarrollo. Así que en, una vez inicié el proceso, ¿verdad? Ya habiendo aprobado la propuesta en su momento, sometiendo a la autorización al protocolo de CIPSI, que fue recibido finalmente el 4 de febrero del 2025, el semestre pasado. Inicié el periodo de reclutamiento entre el 7 de febrero al 13 de marzo, donde el cuestionario estuvo activo para la participación voluntaria de las y les estudiantes. Se utilizó el correo electrónico institucional, ese email blast que es enviado a toda la comunidad universitaria, el investigador, este servidor. Participé de encuentros con grupos de apoyo LGBT en el recinto y visité oficinas y programas de servicios a estudiantes del recinto para la divulgación ¿verdad? De ese reclutamiento. Caminé todo el recinto, pasquinando, ¿verdad? Y entregando flyers en las facultades, escuelas graduadas y en bibliotecas del recinto, así como el uso de las redes sociales y correos electrónicos de grupos de interés en nuestro recinto para la comunidad trans y género no binaria, así como asociaciones estudiantiles e individuos en general. Durante todo el proceso me aseguré que cumpliera con todo lo relacionado a CIPSI para garantizar esa participación fuera voluntaria y proteger los derechos y el bienestar de les participantes, respetando siempre, ¿verdad? Y asegurando su confidencialidad. Aquí parte de todos esos colaboradores que me abrieron sus puertas, sus oficinas, sus redes sociales, correos electrónicos, reuniones con diferentes grupos en el recinto. Así que sumamente agradecido de verles apoyo de la comunidad universitaria para con este tema, ¿verdad? Y que se visibilizara el mismo. Recibí apoyo constante durante ese periodo, lo que me permitió durante ese periodo de reclutamiento que fuera más corto del que yo esperaba. Así que sumamente agradecido. Como resultado, la muestra fue de los 30 participantes que cursaban este pasado segundo semestre del año académico 2024-2025. La edad fluctuó entre 18 a 41 años. La mayoría se identificó como género no binario. La mayoría se identificó de nivel subgraduado, bachillerato. La mayoría, independientemente al nivel, ¿verdad? Que estuvieran en matriculado, ya fuera bachillerato, maestría o doctorado, cursaban su cuarto año de estudio y la mayoría pertenecía a la Facultad de Humanidades, muy seguida de quienes se identificaron como parte de la Facultad de Ciencias Sociales. Aquí un perfil de los participantes de manera general, donde destaco, ¿verdad?, que los géneros no binarios fue en su mayoría con ese 43.3%, 13 participantes, eh, y que dentro de las facultades Humanidades y Ciencias Sociales que quedaron muy cerquitas, y que destaco lo del nivel subgraduado o bachillerato, que fue en su mayoría de los estudiantes que participaron. Hubo participantes, 4 de nivel de escuela graduada de maestría y 3 que fueron de escuela graduada de doctorado. Así que hubo una representación de los 3 niveles, ¿verdad? Dentro de lo que es el recinto universitario en esa representación. Y que destaco también que en la parte de identidad de género, eh, algunos, ¿verdad? Dentro de lo que son todas las categorías que fueron expuestas en el cuestionario para que se identificaran, en otros pues, se recibió un transmasculino no binario, u otra persona se describió como bigénero y otra como queer o multiespíritu. Así que maximizando la diversidad de la ¿verdad? De los estudiantes, las estudiantes y les estudiantes que participaron de esta investigación. Eh,
Para los datos y puntuaciones de escala de medición, es importante, ¿verdad? Se trabajó con la confiabilidad del instrumento, donde el índice alfa de Converge de este fue de 0.75. Se concluye que las inferencias derivadas del mismo son confiables. Y para el análisis descriptivo, mediante frecuencias y porcentajes para ítems, ¿verdad? Se utilizó la escala Likert, mientras que para el análisis de las preguntas abiertas, pues, en un análisis temático, identificando temas recurrentes. Para la escala Likert, se dividió la puntuación media de cada dimensión, ¿verdad? Identificada en el cuestionario, entre el valor máximo, que era 5, para establecer los valores que vamos a ver en las respuestas de nivel bajo, nivel moderado bajo, nivel moderado alto y nivel alto. ¿Ok? Así que, como resultado, para la primera pregunta de investigación, ¿cuáles son los factores que ellas, ellos y ellas entienden favorecería a tener visibilidad, voz, reconocimiento y participación en el escenario universitario? Se realizó un análisis temático de las respuestas a la primera pregunta abierta en ese cuestionario, que fue como estudiante de experiencia trans, ¿qué factores identificas como la mejor defensa o protección respecto a desarrollar y mantener la resiliencia para afrontar los estresores de discriminación y lograr la inclusión en equidad en el escenario universitario? Pues los hallazgos revelaron cuatro, ¿verdad?, ejes temáticos principales, muy interesantes. Autoafirmación de identidad de género y autovalidación, los voy a discutir en breve. Redes de apoyo y comunidad, espacios seguros e inclusivos y ambivalencia ante estrategias, eh, disculpe, estrategias de afrontamiento, ¿verdad? Y dentro de esto, es importante destacar que asimismo en la literatura, ¿verdad? Fue bastante, la literatura que tenía disponible permitió, ¿verdad? De forma muy en sintonía con la respuesta de los estudiantes que participaron de la investigación. Y me explico. Para el primer factor, que fue el de autoafirmación de género y autovalidación, el 80% de los participantes se percibieron en acuerdo para con el valor de que su autoconfianza, ¿verdad? Entiéndase, ese autoconcepto, ese yo, me siento, me identifico y de la forma en que me siento y me identifico, estoy seguro, segura, segura de mí mismo, misma o misma. Ese es su primer mecanismo para afrontar esos estresores. Entiéndase, estudiantes empoderados, ¿verdad? En esa autoconfianza como su primera defensa ante los estresores de discriminación que pudieran vivenciar por ser un estudiante trans o género no binario. Así que esto habla de la seguridad en sí mismo, sí misma, habla de la autoestima, y como consejero profesional, estos elementos son sumamente importantes porque nos ayudan a los profesionales de la salud mental a trabajar con, ¿verdad?, con herramientas que aquellos estudiantes que no se sientan así, poderles empoderar, ¿verdad? Poderles promover desde una psicología y consejería afirmativa ese autoconcepto, esa autoconfianza y ese empoderamiento. Así que, como dice la literatura, es Candura y colaboradores, 2017, que esto fue una investigación también trabajada con estudiantes trans, eh, que está explicada igualmente en el modelo de Ian Meyer que les expliqué ahorita del modelo en estrés de minoría, donde el significado que la persona trans y género no binario otorga a su resiliencia es comprensible solo con relación al estrés que han vivido como minoría. Entiéndase que esa resiliencia está basada en esos estresores, en esa discriminación, en esa transfobia, muchas veces social y en algunos momentos ha sido internalizada. Y que, al igual como SIN y colaboradores, otra investigación 2011, igualmente con población trans, definir y validar su propia identidad de género como persona trans o no binaria, mientras se abraza ese, ¿verdad?, ese autoconfianza, ese autoconcepto de su propio significado, son factores de afrontamiento al estrés por transgredir la cisnormatividad. Destaco aquí de los participantes lo siguiente. Participante uno. Uno tiene que estar seguro que uno tiene el derecho a pertenecer en esos espacios.
tienes que ser vocal sobre la discriminación y llamarla por su nombre. Participante 29 contestó, reconocer que soy segure en quien soy y la cuerpa que ocupo. Soy digna de usar mi voz. Lo que hago, digo y represento tiene valor. Y esas dos respuestas que compartieron, ¿verdad? En las preguntas abiertas, me interesaron mucho plasmar, la verdad, y compartirlas como parte de esta presentación, porque describen muy bien ese factor número uno de autoafirmación de género y autovalidación. El factor número dos fuera redes de apoyo y la comunidad, donde el 43% reconoce que existen redes de apoyo en el recinto, mientras que el 33% no percibe o ha experimentado esas redes de apoyo de forma negativa. Mientras que otra parte importante, el 23, no ha tenido experiencia alguna relacionada a redes de apoyo entre pares trans, ¿verdad? Entre pares transgénero o no binario en el recinto. Así que, pero sí destacan, ¿verdad?, la importancia de estas redes de apoyo entre ellos, ellas y ellas. Y también reconocen la importancia de profesores, ¿verdad? Y otras personas dentro del contexto que sean aliados, que conformen esas redes de apoyo, esa comunidad universitaria que abrace esa diversidad, que les reconozca, que les visibilice, que les dé participación. Y al igual que, ¿verdad? Que el factor anterior, pues concuerda con la literatura, sobre todo con ese modelo basado en estrés de minoría, e igualmente en cuanto a la importancia del desarrollo de una comunidad aliada en el escenario universitario. Destaco aquí dos participantes, el 21, que indica reconocimiento y cuidado colectivo que existe entre estudiantes queer, trans y no binarios, ¿verdad? Como parte de esa red de apoyo y comunidad. Y el participante 4, a profesores y personal no docente, pueden ayudar a fomentar la visibilidad y el respeto. Así que creen, confían, ¿verdad? Que si estos espacios, para formar estos espacios seguros, reconocen que más allá de ellos y ellas mismos, el apoyo de la comunidad universitaria, en este caso por profesores y personal docente, pudiera tomar, ¿verdad? Fomentar esa visibilidad, ese reconocimiento, esos espacios seguros, que precisamente es el tercer factor. Aquí el 83.3% percibió en total acuerdo que hacen falta estos espacios seguros en el recinto de Río Piedra. Y esto fue en un periodo donde no es el que estamos viviendo hoy día con los cambios de política pública federal. Así que aquí dentro del espacio seguro no solamente son, ¿verdad? Salones de reuniones o una organización y demás, sino espacios seguros dentro del entorno universitario donde ellos, ellas y ellas se puedan sentir libremente sin sentirse juzgados o discriminados, ¿la? Incluyendo actividades comunitarias donde se les invite, se les reconozca, donde no se sientan excluidos o excluidas, y que se establezcan protocolos institucionales dirigidos también y fomentar, ¿verdad?, la educación sobre lo que es la identidad de género diversa en nuestro recinto de Río Piedras. Así que con la literatura esto resalta la importancia de que la universidad actúe como comunidad de apoyo, promoviendo y respaldando, ¿verdad?, la validación a las diversidades de identidades y de expresiones de géneros, lo que a su vez favorece una adaptación positiva y promueve la salud y el bienestar de ellos, ellas y ellas. Tres participantes. Participante 10. Se debe educar más sobre lo que es identificarse no binario. ¿Ya? Dentro de todo lo que es la diversidad trans y género no binario, reconocer, ¿verdad?, que se conoce mucho menos de lo que es género no binario o no binario que lo que se conoce, ¿verdad?, dentro de lo que es la sombrilla trans. Así que este participante trae eso que va dentro del factor 3, el 3.2, que habla de estos protocolos institucionales y la necesidad de la educación, de talleres, de adiestramiento y capacitación. Crear protocolos para responder a las necesidades particulares del estudiantado trans y género no binario. Y participante 18, el respetar el nombre preferido o los pronombres como ella, ¿verdad? En un espacio más individual, donde no se le discrimina al estudiante por el pronombre o nombre escogido, ¿verdad? Preferido,
como parte de su identidad. Y el factor 4, que fue la ambivalencia desde estrategias de afrontamiento individual. Entiéndase que en ocasiones el estudiante prefiere ocultar su identidad de género para no sentirse discriminado, sin que esto necesariamente le afecte, donde yo decido si en este momento quiero decirle a la persona si soy identidad de género, pero si siento amenaza, prefiero no decirlo para no sentir la discriminación. Pero también es una forma de ocultamiento que si se prolonga, ¿verdad?, de forma recurrente, mm, tiende a no tener un efecto de, ¿verdad?, de salud, sobre todo salud mental y bienestar en la persona. Y el reforzamiento emocional privado, donde la persona pues elige, como dice el participante 19, elijo cuidadosamente a las personas con quienes comparto mi identidad, ¿sí? ¿Verdad? Pues no como quien dice, no con todo el mundo puedo decir abiertamente cómo me identifico porque podría ser discriminado. Participante 3, reclamar derechos de manera silenciosa y sutil para no atraer demasiada atención. Ocultar vulnerabilidades emocionales. Como quien dice, tengo que mostrarme fuerte delante de las demás personas porque si no me pisotean por el mero hecho de identificarme dentro de una identidad de género diversa. En concordancia con la literatura, estos hallazgos también emergió la relevancia entre los procesos de cambio internos, ¿verdad? De cada persona y la influencia en el cambio sistémico universitario para afrontar esos estresores. Así que esa toma de decisión de dónde, cómo y con quién, ocultando en ocasiones, ¿verdad?, esa identidad para no sentirse discriminado. Así que estos 4 factores conformaron esa respuesta a cuáles son los factores que estudiantes de transgénero y no binario entienden favorecería tener visibilidad, voz, reconocimiento y participación en el escenario universitario. Ya para la pregunta número 2, ¿cuáles son sus percepciones acerca del trato que reciben por la facultad, por el personal no docente y estudiantes en el escenario universitario? Se lo resumo en esta parte de la presentación. En específico, de forma general, ¿verdad? Yéndome a la cuarta columna, el trato se percibe de una manera neutral a positivo, con áreas de mejora en el apoyo, en la sensibilidad y en el conocimiento de cada una de estas 3 grandes áreas, profesores, personal no docente y estudiantes cisgénero, sobre lo que es ser trans y ser no binario, y que ha tenido un mínimo impacto en la autoconfianza de ellos. ¿Recuerdan el factor 1, donde la autoconfianza era uno de esos factores que le permiten a ellos afrontar los estresores? Pues aun cuando el trato de los profesores, personal no docente y estudiantes cisgénero ha tenido cierto impacto en esa autoconfianza, ¿verdad?, no ha quebrado en su totalidad lo que los participantes de esta investigación arrojaron o compartieron. Para con el trato que reciben de los profesores, personal no docente y estudiantes cisgénero, como pueden ver al final de cada una de las columnas, se mantuvo moderado alto. Entiéndase que se sienten, ¿verdad?, que han recibido un trato respetuoso, un trato que de cierta forma hay cierto conocimiento por parte, ¿verdad?, de cada uno de estos grupos en lo que es ser un estudiante o una persona de identidad de género diversa o no binario, siendo el personal no docente el que menos conocimiento tiene sobre esa experiencia trans, eh, y que en los 3 grupos recibieron baja, ¿verdad? O dividida las percepciones en cuanto a la discriminación que han recibido por parte de cada uno de los 3 grupos. Eh, pero sin duda alguna, con los estudiantes cisgéneros, ¿verdad? Sus pares cisgéneros se sienten mucho más seguros, ¿verdad? Y sienten mayor respeto que por parte de los otros 2 grupos. Se evidencian experiencias diversas explicables mediante lo que es ese modelo de estrés de minoría, donde si bien se percibe respeto, la experiencia de exclusión equitativa es incompleta, entiéndase, no del todo.
Y de acuerdo y en concordancia con los estudios, con el estudio de Mercedes y colaboradores, que fue un estudio también hecho en UPR, las personas trans observan el apoyo institucional y los programas de prevención como alternativas para mejorar su situación. ¿Por qué? Porque a medida que hay espacios de apoyo, ¿verdad? Fomentan espacios seguros, los programas de prevención educan, ¿verdad? Adiestran sobre lo que es ser una persona de experiencia transgénero o experiencia género no binario y a mayor conocimiento de la otra parte, mayor entendimiento y por tanto mayor proyección al momento del servicio, del trato que provee hacia el estudiantado trans y género no binario. Para la tercera pregunta, ¿cómo califican entonces esas experiencias, ¿verdad? Basado en el servicio que reciben de apoyo del personal en las oficinas de servicios dirigidos a estudiantes universitarios? En la mayoría calificó su experiencia como una regular, ¿verdad? O satisfactoria, donde los servicios no siempre generan un ambiente inclusivo o transafirmativo, aunque una minoría reconoció, ¿verdad? Esfuerzos en ese sentido, ¿verdad? Que íbamos, el recinto iba en ese camino, ¿verdad? Ese reconocimiento trans e inclusivo. Se percibe falta de afirmación y visibilidad de estudiantes trans y no binarios en el recinto. De los 30 participantes, el 80% reportó que ha solicitado servicios al menos una vez en una de estos, ¿verdad? Oficinas o programas, reflejando alta accesibilidad y uso, ¿verdad? De estos servicios al estudiantado trans y género no binario. De este 80%, el 63% percibió conocimiento, que es la que ese personal en esas oficinas tenía cierto conocimiento adecuado de lo que es la experiencia trans para atenderles. Solo el 46.6% identificó que ese personal le proveyó un trato sensible, lo que indica, ¿verdad? Que hay todavía áreas a mejorar en cuanto a ese trato que reciben les estudiantes significativo, ¿verdad? Un 54%, que todavía hay áreas a mejorar, mientras que un 56.7% percibe que el personal no promueve una universidad transafirmativa, ¿verdad? Manteniendo lamentablemente un alto, ¿verdad? Por ciento, más de la mitad, que siente que la universidad no le provee un espacio seguro, ¿verdad? Al menos no en todos los espacios para su desarrollo, su bienestar y su formación. Mientras que el 53% aún así recomendarían los servicios, ¿verdad? Para que lo reciban, ¿verdad? Como estudiantes, que por derecho tienen a recibir estos servicios. El resto expresó reservas sobre la calidad o pertinencia en el ofrecimiento de estos servicios a ellos como estudiantes trans o no binarios. Así que más de la mitad percibió áreas críticas en la competencia del trato sensible y en la promoción de entornos inclusivos y transafirmativos. Según la literatura, concuerdan estos datos en cuanto a la importancia de los procesos de apoyo, buscando facilitar el servicio profesional necesario hacia lo inclusivo y la equidad en la universidad. Los hallazgos refuerzan la necesidad de capacitación con sensibilidad y con un enfoque inclusivo que sea coherente a las recomendaciones, ¿verdad? De otros autores, que vaya en dirección a fomentar una universidad transafirmativa, que era lo que yo mencionaba ahorita, a mayor educación, mayor entendimiento, sensibilizamos a las diferentes, ¿verdad? Partes que componen la comunidad universitaria para que haya un mejor entendimiento, un trato sensible, un respeto hacia esa diversidad y por ende se va generando un escenario más inclusivo, de mayor visibilidad, de mayor reconocimiento, que promueva la participación de todos, todas y todos los estudiantes. Así que, habiendo trabajado, ¿verdad? El análisis para cada una de estas preguntas de investigación, las implicaciones y recomendaciones para el recinto de Río Piedras, y sobre todo ahora mirándolo dentro de este contexto, quiero destacar las siguientes. Específicamente la autodefensa emocional que experimentan muchos estudiantes trans y no binarios sin suficiente apoyo institucional.
esto puede ser agotador para, ¿verdad? Para cualquier individuo, para cualquier persona. Así que es importante visibilizar los servicios psicoeducativos afirmativos que están disponibles en el recinto. Por ejemplo, Decode, con un sinnúmero de profesionales sumamente capacitados, sensibles, consejeros profesionales, psicólogos, que están disponibles, ¿verdad? Y que por ética tienen la responsabilidad de promover y proveer servicios afirmativos al estudiantado. Eh, 3.2, fiscalizar el cumplimiento de los derechos y normas que están establecidos, ¿verdad? Pero no necesariamente representan garantías cuando no son implementados, cuando no son validados, cuando no son respetados y fiscalizados para garantizar que todo estudiante, incluyendo el estudiante trans y género no binario, vivencia, ¿verdad? Su experiencia de vida dentro de la comunidad universitaria, se le velen esos derechos. Igualmente destaco en el número 6 revisar protocolos y políticas institucionales, sobre todo ante los actuales cambios del gobierno federal, que con su forma en que ha impactado a nivel local, para garantizar que la identidad ¿verdad? De género en los sistemas administrativos alineados al título 9 sean respetados, sean validados, que se contabilice y visibilice al estudiante, ¿verdad? Dentro de las particularidades de esa interseccionalidad de una identidad de género diversa. ¿Para qué? Para que servicios inclusivos y afirmativos estén disponibles, porque si no, el mero hecho de excluir ese reconocimiento limita la accesibilidad a los servicios y por ende, ante lo que se entiende, ha habido un mayor aumento de más estudiantes género, de identidad de género diversa y género no binario abiertamente participando de la formación académica, no, todo eso que ya hemos adelantado, no reducirlo, ¿verdad? No volver hacia atrás, que sea un impedimento, ese acceso a los servicios que por derecho, ¿verdad? Todo ser humano tiene. Y 6.2, alinear los protocolos de título 9, que muy bien expliqué al inicio de esta presentación, e incluir estos aspectos en la capacitación al personal no docente, al personal docente y a otros estudiantes cisgénero, ¿verdad? Donde toda la comunidad universitaria conozca lo que es ser una identidad de género diversa, transgénero o género no binaria, entre otras implicaciones y recomendaciones que expongo. Para la consejería profesional, mi profesión, ¿verdad? Mis colegas, la necesidad de fortalecer la autoconfianza y la validación de esa identidad de ese estudiante, ¿verdad? Empoderarle, acompañarle en su proceso de una manera afirmativa. eh, y con intervenciones basadas, ¿verdad? En esa psicología positiva, siempre basadas en evidencia. Hay mucha discusión que se ha tenido en Puerto Rico por los pasados años con relación a las pseudoterapias que las han, ¿verdad? Llamado de diferentes formas como las terapias reparativas. Miren, nuestra profesión y las profesiones de ayuda son profesionales basadas en evidencia, no en pseudoterapia, no basadas en valores personales, no, son basadas en la ciencia y tenemos una gran responsabilidad al momento de proveer nuestros servicios. Asimismo, destaco el número 6, que son las faltas de mecanismos de prevención, intervención y retroalimentación. Así que eh, más consejería para estrategias de autodefensa, entiéndase, ese empoderamiento a los estudiantes trans y género no binario para generar esa autoconfianza que, recordemos, es el primer factor que les permite a ellos manejar esos estresores, porque muchas veces podemos hacer todo el advocacy, toda la justicia social, ¿verdad? Promover diferentes cambios, pero no todos los cambios van de la mano. Así que mientras se van dando esos cambios y se va reduciendo la hostilidad asociada, ¿verdad? A esa transfobia hacia personas eh, de identidad de género trans, género no binario, pues vamos empoderando a nuestros estudiantes a que se sientan más seguros y seguras consigo mismos, reconociendo, ¿verdad? Estos estresores, pero reduciendo el impacto que tienen en ellos, ellas y ellas. Y sistemas anónimos de retroalimentación para evaluar los servicios, ¿verdad? Para medir, ¿verdad? Evaluar qué resultados, qué impacto realmente están teniendo los servicios que están siendo provistos a la comunidad universitaria, en especial al estudiante trans y género no binario. ¿Para qué? Para mejorar los servicios, para reconocer si realmente estas políticas públicas,
de identidad de género diversas que por ley, por derecho, como título 9 se han implementado, la estamos implementando de la forma correcta, estamos teniendo el impacto y el resultado en la vida de estos estudiantes. Con estos cambios a nivel federal que han tenido un impacto en nuestra institución, los recortes y demás, cómo hemos reprogramado los servicios para no afectar la calidad de vida, el bienestar y el aprovechamiento académico, ¿verdad? La participación de los estudiantes trans y género no binario. Así que es parte de esa reflexión que les invitaba al inicio de la presentación. De esta forma, ¿verdad? También hago unas recomendaciones para futuras investigaciones, sobre todo replicar, ¿verdad? Dentro de estos cambios en este contexto, replicar la misma investigación, ampliar y diversificar la muestra, ¿verdad? Tal vez incluir más recintos, más instituciones universitarias, ¿verdad? Otras regiones, usar diseños longitudinales para observar cambios, ¿verdad? A través de estas, como los que están ocurriendo ahora, antes de la nueva política pública federal versus ahora, 5 años posterior al día de hoy, qué impacto tuvo esto a largo plazo con estos cambios a nivel federal con incidencia local, emplear enfoques mixtos, ¿verdad? Como análisis cualitativo profundo, con unas entrevistas, ¿verdad? O grupos focales mayor profundidad, indagar estas experiencias y respuestas de los participantes. Reconocer otras interseccionalidades, como la orientación sexual, ¿verdad? La edad, ¿verdad? Que con diferente lo percibe un estudiante de cierta categoría de edad versus cierta categoría de edad, o entre los que son bachillerato versus doctorado, graduado, analizar el impacto de programas, ¿verdad? Y políticas universitarias en la experiencia de ese estudiante trans y no binario, programas tan específicos como los mencionaba, ¿verdad? El título 9, ¿verdad? Cuán realmente se está fiscalizando, empleando el mismo, evaluar el proceso de implementación y que esté teniendo un impacto en lo que busca título 9 en la vida de ese estudiante trans y género no binario. Realizar estudios experimentales o cuasi experimentales sobre las intervenciones que proveen estos profesionales de ayuda como psicólogos o consejeros, o las mismas capacitaciones de esos adiestramientos que se realicen antes y después a este personal docente o personal no docente o estudiantes cisgénero en cuanto a lo que es la identidad de género diversa, trans o género no binario. ¿Verdad? Como parte de esas diferentes formas en que podemos medir este, esos cambios, buscando promover un escenario universitario transafirmativo. Algunas limitaciones asociadas, ¿verdad? A tal vez una muestra más que fue una muestra reducida de 30 participantes, ¿verdad? Tal vez no representativa de toda la diversidad trans y género no binaria en el escenario universitario. Sin embargo, reconozco que 30 participantes, género no binario y trans, participado en un corto espacio de tiempo y demás, arrojó mucha información muy interesante que le da voz, ¿verdad? Plantea la realidad que muchos estudiantes trans y género no binarios están experimentando en nuestro recinto. El que sea un cuestionario autoadministrado puede sesgar resultados, ¿verdad? En cuanto a la respuesta de deseabilidad social de la respuesta. Escalas e instrumentos a veces limitan la captura de experiencias más complejas, como lo que son estas mismas vivencias, las posibles variaciones en la interpretación en términos del cuestionario, las respuestas cualitativas breves, ¿verdad? Aunque fueron bastante profundas, pero no necesariamente permiten el análisis profundo, porque no, a través del cuestionario pues, no podía generar preguntas específicas como que el participante profundizara más en su respuesta. Así que lo identifiqué como una limitación y por eso lo puse en las recomendaciones. Diseño transversal impide observar cambios a lo largo del tiempo, por eso también puse una recomendación longitudinal y las percepciones influenciadas por eventos recientes, como lo fue, ¿verdad? Todos estos cambios que iniciaron a inicios del 2025 con los cambios federales. En general, ¿verdad? Esta investigación ofrece una comprensión multidimensional de las experiencias trans y género no binaria en nuestro recinto, identifica fortalezas como la autoconfianza y áreas de mejora como la falta de representación y espacios de reconocimiento para ellos, ellas y ellas en nuestro recinto. Amplía, ¿verdad? Fortalece esa comprensión sobre discriminación, resiliencia y representación de los estudiantes trans y no binarios
recinto aporta evidencia para promover cambios transafirmativos, ¿verdad? Esto desde la mirada de un paradigma transformacional de esta investigación. ¿Para qué? Para promover, para provocar esos cambios, para que estas conversaciones como las que estamos teniendo hoy con ustedes, gracias a la red graduada, se den, ¿verdad? ¿A fines de qué? De educar, de reconocer y mirar con sensibilidad las experiencias de otras y otros compañeros estudiantes. Justifica la gestión para revisión, el diseño y la implementación de políticas inclusivas, capacitación y protocolos transafirmativos, sobre todo en un entorno tan cambiante y convulsivo, ¿verdad? Como el que estamos viviendo con los cambios a nivel federal. Y aporta información del clima universitario en un contexto valioso al desarrollarse en un periodo de cambios de políticas públicas sobre diversidad, inclusión y equidad. En mi reflexión, el contexto actual de recortes fiscales y políticas restrictivas ha afectado negativamente la experiencia del estudiantado trans y no binario. La incertidumbre de esto genera, ¿verdad?, un clima de temor, de desconfianza y respuestas cautelosas, que si miramos desde ese estrés de minoría, ¿verdad?, del modelo de estrés de minoría que les explicaba al inicio, lamentablemente pone en mayor precariedad, ¿verdad? La salud mental y el bienestar de estos estudiantes y estas estudiantes por diferentes temores asociados a todos estos cambios y la discriminación que pueden recibir o percibir. Este estudio evidencia el estrés de minoría por identidad de género en parte de nuestros estudiantes trans y no binarios en el recinto de Río Piedra. Y aunque se percibe un trato parcialmente respetuoso por parte del personal docente, no docente y el estudiantado cisgénero, persiste desconocimiento sobre las experiencias y vivencias del estudiantado trans y género no binario en el recinto. También plantea la falta de protocolos claros y de espacios seguros, lo que debilita el bienestar emocional del estudiantado trans y no binario. Así, ¿verdad? En general recurren a estrategias, muchas veces ¿verdad?, estos estudiantes recurren a estrategias individuales como el ocultamiento para sobrevivir en un entorno poco afirmativo. ¿Y quién desea vivir en la sombra? ¿Verdad? ¿Quién desea vivir con temor constante? Nadie, ¿verdad? Así que tenemos que promover espacios seguros donde cada persona se sienta que en ese lugar es respetado o respetada. Y cuando digo persona, lo hablo dentro del recinto universitario y ya aquí no me estoy limitando nada más a las experiencias del estudiante trans, sino también de ese personal docente y no docente que también tiene una experiencia de género diversa, ya transgénero o género no binario, y vive con el temor y el ocultamiento de forma recurrente para evitar esa discriminación. Mediante estos resultados se hace un llamado urgente a transformar el clima institucional hacia una universidad transafirmativa, sobre todo ante estos cambios de ahora, ¿verdad? Posterior a lo que ha sido este proceso de investigación, donde es clave fortalecer redes de apoyo, implementar protocolos inclusivos y capacitar continuamente a toda la comunidad universitaria sobre esta interseccionalidad. La universidad debe garantizar el derecho al desarrollo académico, profesional y personal en un entorno que respete la identidad de cada estudiante. Y por último, esta investigación debo ¿verdad?, cerrar diciendo que fue inspirada en figuras como Soraya Santiago Soya, quien subraya la importancia de construir una universidad justa, equitativa e inclusiva para todos. Y quien no conoció a Soraya, Soraya la muestro que en esta imagen aquí a la izquierda en la pantalla. Ella desfiló su bachillerato el mismo día que yo, ¿verdad?, en la misma graduación que yo desfilé en mi maestría. Eh, y Soraya Santiago, quien, ¿verdad?, luego de su graduación en el 14, publicó en sus redes sociales el 14 de noviembre de 2019 lo siguiente: hoy me entregaron la foto de graduación, la cinta de honor. Cuando la mandé a hacer, se la retrato. Tiempo no he tenido. Bachillerato en Ciencias Sociales, Major en Ciencias Políticas, UPR, en 117 años de la UPI, otorga el primer grado universitario a una mujer reasignada de sexo. Voy por más. Soraya es reconocida como esa primera mujer reasignada de sexo en Puerto Rico en unas décadas donde todos estos temas eran mucho más que un tabú, ¿verdad? Mucho más que discriminación. Y aquí en algunas fotos donde igualmente estoy yo, y esto fue en la red graduada, donde celebramos en el 2016 el primer cineforo
dedicado en ese entonces al documental Mala Mala. Y en esta foto, además de este servidor acá, está Ana Nieves, igualmente, ¿verdad? Ha formado mucho de lo que ha sido la red graduada y su desarrollo, Soraya Santiago, Ivana Fred, el doctor Richard Delgado Ortega, quien posteriormente dirigió mi disertación. Eh, Así que ellos parte del elenco, ¿verdad? De lo que fue ese documental de Mala Mala, una grata experiencia y mi compromiso por la identidad de géneros diversas, por la comunidad de género no binario, es un compromiso genuino, no solamente como investigador, no solamente como profesional de la consejería, sino también como ser humano, que soy parte de una comunidad diversa. En mi caso, me identifico como un hombre cisgénero, que con una orientación sexual gay. Así que soy parte de una comunidad que a través de los años ha sido muchas veces invisibilizada, discriminada y que nos mantenemos en constante movimiento y lucha por nuestro reconocimiento y la visibilidad. Y en este caso, yo levanto parte de esa lucha a través de esta investigación para el reconocimiento de compañeros, compañeras y compañeros de identidad de género trans y género no binario en nuestro escenario universitario y en Puerto Rico. Así que espero que esta información, ¿verdad?, les haya invitado a esa reflexión para promover una universidad transafirmativa en nuestro recinto y en Puerto Rico, promoviendo esa visibilidad, participación y toma de decisiones y la validación de todos, todas y todes. Y quedo a la mejor disposición si tienen algún comentario o pregunta en este momento. Primero que todo, muchas gracias, doctor Víctor Serrano, por una exposición muy rica, muy exquisita. En realidad es un tema bastante no hablado y por lo tanto como que me han surgido bastantes puntos de pensar y le agradezco por eso. En confianza a nuestra audiencia, que primero que todo, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si tienen unas dudas, preguntas, comentarios que quisieran hacerle al doctor Serrano, en toda confianza, puede escribirlo en el chat o levantar la mano para así yo permitirle para que puedan eh, articular su pregunta de manera oral. Eh, Mientras tanto, yo aprovecho y le hago una pregunta a usted y consiste, bueno, voy a comenzar con dos preguntas. La primera consiste con relación a la muestra que ha obtenido durante la investigación y lo curioso que yo quisiera hacerle es como, en, pongo en sospecho que la población transgénero y no binaria aquí en la UPI es más grande de 30 participantes. Y entonces te quería preguntar, ¿acaso que, o sea, no sé si a lo largo de la investigación ha logrado identificar qué ha causado esa dificultad o esa dificultad para reclutar a, a estudiantes de esa comunidad para que participe ¿sabe?, esta investigación y que eso nos podría decir sobre esta institución en el caso del recinto de la UP. Sí, algo. Gracias, Emanuel. En efecto, sí. Mi percepción es la misma que tú nos compartes. Mi percepción es que hay mayor cantidad, ¿verdad?, de estudiantes género no binario y trans en nuestra comunidad universitaria. Eh, no así ha sido cuantificada en los perfiles de estudiantes, ¿verdad?, admitidos anualmente en nuestro recinto o estudiantes activos. Yo me reuní tanto con los diferentes organismos de la Oficina de Título 9, Procuraduría Estudiantil, igualmente reconocieron que no había ¿verdad?, no se estaba cuantificando, visibilizando ese perfil. Así que, al igual que tú, reconozco que hay mayor cantidad de estudiantes trans y género no binario en nuestro recinto, y por qué tal vez la muestra no fue mayor a 30, ¿verdad? Primero pienso que si de yo haber tenido la oportunidad de extenderme un semestre más, habiendo dejado ese proceso de reclutamiento abierto, tal vez pude haber llegado a más estudiantes, ¿verdad? A mayor participación. Mi realidad, ¿verdad? Como la de muchos y muchas estudiantes y muchas estudiantes, pues me invitaba a avanzar en el proceso, así que el establecer el número de 30 fue aceptado por mis profesores, ¿verdad? Mi comité de disertación. eh,
pude llegar a los 30 en un periodo menor a 2 meses, ¿verdad? Inicié en febrero, ya en marzo había terminado, había alcanzado al menos los 30, aunque fui a diferentes grupos de apoyo LGBT, aunque fui a diferentes organizaciones, aunque se divulgó en diferentes plataformas, redes sociales y todo, tal vez algunas y algunos, pues se sintieron limitados, ¿verdad? Por lo que mismo menciono del estrés de minoría. eh, Aún así, ¿verdad? Es un instrumento en línea, pero a lo mejor no se sentían confiados, ¿verdad? En compartir su experiencia, en compartir la información. La realidad social de muchos estudiantes que trabajamos. Algunos trabajan tiempo completo o más de un trabajo, estudian a carga completa también, diferentes situaciones, otras realidades y a lo mejor no contaban con el tiempo de participar. Así que pienso que tal vez si hubiese extendido unos meses más el proceso de reclutamiento, tal vez, ¿verdad? Lo estoy asumiendo, hubiera tenido mayor participación. No obstante, como pudimos ver en los resultados, con estos 30 participantes, una información bien enriquecedora, da voz, ¿verdad? Da voz que muchas veces no han tenido ellos, ellas y ellas. Así que en mis recomendaciones está, y es algo que me interesa a mí en algún momento, ¿verdad? Ya sea replicarla nuevamente a un mayor escala o llevarla de una manera cualitativa. Muchas gracias. Y mi segunda duda, o por lo menos mi segunda pregunta consiste es como para las personas que son parte de la comunidad cisgénero, que quisiera ayudar, pero por cuestión de timidez o por el hecho de que no terminar ingenuino, como que las personas se sientan, o sea, las personas, la comunidad de LGBTQ+, especialmente los estudiantes no binarios y los estudiantes transgénero, como que no se sientan que una interacción ingenuina, como uno pudiese comenzar a participar o por lo menos fomentar esa apertura de estos espacios inclusivos Sí. partiendo de ser cisgénero, partiendo de ser de la mayoría. Emanuel, esa pregunta la he recibido muchos otros espacios, en muchos otros momentos. Mm, Muchas veces parte del mismo desconocimiento, ¿verdad? Porque pienso que tengo temor a herir a la otra persona. Tengo temor a lo mejor a lo que yo diga o cómo lo diga vaya a resultar, ¿verdad? O ser percibido, ¿verdad? De una manera discriminatoria o una microagresión. Así que por eso, como vimos en los resultados, una de las recomendaciones que los mismos estudiantes dieron, ¿verdad? A través de sus respuestas y que la literatura sustenta va dirigida a la educación. La educación, entiéndase a través de diferentes formas, ya desde las mismas redes sociales, estos espacios como los que estamos compartiendo, talleres, capacitaciones, boletines, etcétera, donde se hable de lo que es la identidad de género diversa, donde se hable de lo que es género no binario, donde se respete el uso del lenguaje inclusivo, donde se respete el pronombre y el nombre preferido de cada persona. Y siempre preguntar. ¿Verdad? Mi experiencia ha sido que la persona, ¿verdad? De identidad de género diversa o género no binario se siente respetado, respetada o respetada cuando tú le preguntas, mira, ¿cómo tú quieres que yo te llame? ¿Cómo te sientes? Mira, si algún momento entiendes que dije algo que te lastimó o algo, déjamelo saber porque de esta manera yo también aprendo a cómo trabajarlo. Otras cositas como tú me dijiste de cómo crear tal vez un espacio que se sientan invitados o seguros y demás. Si ahora mismo, por ejemplo, esta fuera mi oficina donde proveo servicios de consejero, con simplemente a lo mejor por aquí yo tener, a lo mejor tengo libros y cosas, pero tengo una banderita de transgenders, rosa, azul y blanca, o LGBT, o un peluchito o algo que haga alusión a. Es una forma de invitar, como que esto es un espacio seguro, aquí tú puedes hablar conmigo, ¿verdad? Un pin como aliado, participar de yo ir y participar de esos espacios. A lo mejor no vienen acá, pero yo sentirme seguro o segura de ir a ese espacio donde está la comunidad trans o género no binario y yo participar de sus actividades, ¿verdad? Mientras también en esos procesos aprendo. Así que te agradezco mucho esa pregunta. Gracias a ti. Inés tiene una
preguntas, dame simplemente. Inés, chequea si puede. Ya, perfecto. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí. mi nombre es Inés Rivera, yo soy docente en el recinto de Río Piedras. Primero que todo, felicitarte espectacularmente por ese trabajo tan, yo sé lo que sé, lo que uno lucha y y pues que uno quisiera seguir investigando, pero hay que graduarse, ¿verdad? Así que te felicito mucho por el trabajo. Tengo una pregunta que es básicamente una curiosidad. Tú mencionaste en tu revisión de literatura un estudio que hizo Mercedes en el 2012. Sí. Y te pregunto si pudiste contrastar tus resultados con esa investigación previa y si lo pudiste hacer, cómo fue congruente o no, o si pues fueron investigaciones totalmente distintas y no meritaba contraste. Pero nada, ¿qué encontró Mercedes en el 2012 y que tú reafirmaste o fue totalmente contrario o no tuvo nada que ver? En este caso, gracias, profesora, Inés. eh, en este caso, fueron dos investigaciones, ¿verdad? Totalmente diferentes. No obstante, sí, Mercedes plantea la necesidad de espacios, ¿verdad? Seguros y afirmativos para promover escenarios inclusivos, ¿verdad? En este caso, de la experiencia, de personas de experiencia trans. Mm, Asimismo, ¿verdad? Las demás literatura presentada, los más parecidos dentro de lo que fue esta investigación fueron los de Escandura y colaboradores y Zinc y colaboradores. ¿Ah? Y precisamente dentro de los factores que arrojaron los participantes, las y les participantes de esta investigación, s- eh, esos primeros factores para promover la resiliencia, el reconocimiento, la visibilidad en el entorno universitario, son congruentes a los que fueron en esas dos investigaciones de Escandura y de Zinc. El único diferente que emergió, ¿verdad? Fue esa categoría emergente, fue el factor número 4, que habla del ocultamiento, ¿verdad? O de la selección ujú. en donde decido eh, identificarme, ¿verdad? Abiertamente como trans o género no binario. Muchas gracias. Y Claro lo que sí. otro, pues, es simplemente un comentario, y es que a pesar de que el recinto haya eliminado o limitado las políticas, por ejemplo, de los baños inclusivos o del reconocimiento de el nombre elegido o del pronombre, pues nada impide que nosotros los docentes continuemos haciendo uso del pronombre y del nombre elegido como una muestra de respeto y de reafirmación a nuestros estudiantes, tanto de la comunidad LGBTQI+, como los que abiertamente se identifican como de género no binario. Obviamente, pues yo soy profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, que vi que fue parte importante de Sí. tu muestra, y pienso que la facultad de procedencia, ¿verdad? A lo mejor esto es un comentario sesgado mío, pero pienso que la facultad de procedencia tiene bastante que ver con eso. No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, y fue parte de lo que discutí también con mi comité de disertación. Y quiero, ¿verdad? Ya que usted lo mencionó, agradecerle, reconocerle y felicitarle por lo que menciona, que es parte de lo que mismos los estudiantes estaban diciendo, los participantes, de cómo el personal docente, como usted menciona, ese respeto de los profesores en reconocer el pronombre y el nombre preferido de cada estudiante. Es una acción de respeto y va más allá de cualquier política, la política Ujú, pública o de exacto. cualquier reglamento. Así que le reconozco y le agradezco. Gracias, Víctor. Eso es todo. Claro, Te bien. felicito de nuevo. Gracias. Gracias, Muchas gracias gracias, Inés, para... por. No, adelante, Manuel. Gracias. Disculpa, Víctor. Muchas gracias, Inés, por su intervención. Nada, gente, yo por lo menos le anuncio que para nuestra audiencia que se necesita ir, ya que nos hemos pasado de las 5:30, que simplemente ya he publicado en el chat los formularios de evaluación de webinar que nos ayuda con la retroalimentación para asegurarnos que estamos ofreciendo estos webinars de manera con alta calidad. Y segundo, si necesitan un certificado de participación, aquí pueden acceder a nuestro formulario para poder recibirlo. Y nada, pero antes de irnos, en toda confianza, si hay otra persona con dudas, preguntas o comentarios, pueden realizarlo. Eh,
Además de eso, aprovecho y te hago, y Víctor, si tú me permites, te hago dos preguntas más. Es que el tema está bastante bueno. La primera pregunta es como que, ¿acaso ha hecho un estudio sobre el historial o la implementación histórica de políticas que sean inclusivas, en este caso que hayan incluido, o sea, como que el tema de la inclusión a estudiantes de la comunidad transgénero y no binaria, que ha sido antes de los años, de las últimas décadas, o sea, antes de los 2010 o cuán antiguo uno pudiese decir este tipo de políticas se han implementado en la UPI? No sé si ha Pues realizado mira, un estudio de razón. mm, mm, lo que me estás planteando es una invitación, ¿verdad? Ah, Porque más allá, pensando, ¿verdad? En, por ejemplo, en lo que nos solicitan al momento de que presentamos nuestras propuestas, ¿verdad? De literatura actualizada, más reciente y demás, sí pude mirar un poquito más allá, ¿verdad? De aquello que tuviera relación en cuanto políticas institucionales dirigidas a estos temas. Sin embargo, no encontré nada que fuera inclusivo. No obstante, no le dediqué mucho tiempo en esa búsqueda. Así que mm, por eso te digo que es una invitación que sería interesante pues, mirar un poco más retrospectivo, esa mirada longitudinal a través y ver cómo fue cambiando esa política institucional dirigida hacia la inclusión, ¿verdad? Incluyendo al presente. Así que me parece interesante esa línea, Emanuel. y entonces la segunda pregunta es más bien dirigido hacia qué tú piensas o qué narrativas, discursos o elementos encuentran que limitan el fortalecimiento o incluso el retroceso a implementar estas políticas inclusivas que permiten un espacio accesible, seguro para los estudiantes de la comunidad LGBTQ+, y especialmente los estudiantes transgénero y no binarios. La narrativa de los conceptos que se utilizan como de ideología, la narrativa de que esto es una agenda de un grupo de personas, de la comunidad LGBT, etcétera. El que, aunque sí somos una comunidad LGBT, es importante diferenciar también los asuntos de orientación sexual y los asuntos de identidad de género. ¿Por qué? Porque son vivencias, son experiencias diferentes que aunque tenemos en común esa discriminación asociada, ¿verdad? A ser una población diversa dentro de las diferentes interseccionalidades del ser humano, pero es importante educar sobre ello. Así que esa narrativa de esta ideología de género, esta narrativa de esta agenda de la comunidad LGBT, lamentablemente perpetúan este discurso. ¿Verdad? Que se institucionaliza de alguna forma, que se permite, es permisivo, que incluso a veces es hasta tan permisivo que pareciera una dominación. Así que ese tipo de narrativa lamentablemente perpetúa muchas veces el que no se avance en el reconocimiento y el respeto hacia esa diversidad. ¿No? Muchas gracias por su contestación. Pero pienso Ajá, yo, ¿verdad, Manuel? Discúlpame, pienso yo, ¿verdad? Recuerden ujú, que yo estoy hablando desde mi privilegio como yep, investigador, como yep, estudiante, ¿verdad? Cisgénero. ujú, Así que este privilegio lo hice con mucho respeto hacia el ujú, estudiantado trans y género no binario, ¿verdad? Y como una invitación a ellos y ellas para darle voz. Así que ujú. eh, creo que también ir en esa dirección de cómo comencé con esta investigación y ver, ¿verdad? Qué ellos, ellas piensan como parte de, ¿verdad? De estos diferentes planteamientos que nosotros aquí, ¿verdad? También estamos discutiendo. Muchas gracias por esa aclaratoria. Le hago notificación que o sea, Juan Carlos Badi hizo un comentario en el chat que dice muchas gracias, excelente. Si da tiempo, mi pregunta está relacionada con une de los participantes se identificó como multiespíritu. No sé si leí mal, de ser correcto, que quiera decir, que quiere decir esta clasificación. Sí.
Gracias, Juan Carlos. Y vi por ahí también, y aprovecho, porque en un momento creo que vi conectada a Mayra Charies y Badi Mayra Charies y el doctor Reinaldo Berión fueron parte de mi comité de proyecto de tesis inicialmente, así que sumamente agradecido. Ok, en cuanto a lo de multiespíritu, esto es uno de los términos que muchas veces se utiliza ¿verdad? Para describir en el asunto de género, los Two Spirits, ¿verdad? Sobre todo en poblaciones indígenas, norteamericanas, donde la persona no necesariamente, ¿verdad? Es como si fuera bigénero, ¿verdad? Pero a la vez no se identifica dentro de un género per se, sino como multiespíritu, como que el factor género no incide en esa definición para él o ella, sino pues esa que yo me haya novelas sobre el por qué se describen así ¿verdad? Con exactitud. Sin embargo, sí, ese término se refiere a ello. Igualmente, sería interesante específicamente de haber tenido una experiencia eh, mm, cualitativa a profundidad, a lo mejor haber explorado con ese participante a qué se refería para él, ella o ella, al describirse como multiespíritu. Em, Víctor, entrecortaste a mitad de la explicación, no sé si pudiese explicarlo de nuevo y disculpa. No te eh, preocupes. por- A mí hoy el internet no me ha funcionado muy bien, pero sí a lo que me refería era que dentro de las poblaciones indígenas americanas, este concepto de multiespíritu o two spirit, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Yo lo estoy traduciendo a two spirit, pero acá me está hablando de espíritu. Pero en la población, las tribus, ¿verdad? Indígenas norteamericanas se describen de esta forma como una forma más amplia de lo que es el género, donde el género no necesariamente es una definición para esa persona, sino que vive la riqueza, ¿verdad? De la diversidad al expresarse de esa forma. No obstante, no es un concepto que yo haya estudiado a profundidad, ¿verdad? Sí lo puedo definir de forma general, como lo estoy diciendo en este momento, y segundo, como estoy haciendo también una traducción literal a Two Spirit, lo más responsable en este caso, más allá de mi interpretación, de haber tenido la oportunidad de haber realizado esta investigación de forma cualitativa, haber tenido ¿verdad? Haberle hecho la pregunta a lo mejor a ese participante, a que me definiera a qué se refería específicamente a multiespíritu. Muchas gracias. ¿Alguien más antes de irnos? Bueno, bueno, con, con esto yo creo que podemos seguramente concluir nuestro webinar de hoy. En realidad, muchas gracias, Víctor, por esta excelente presentación. Este webinar ha sido de bastante, como uno diría, a lot to think about y de una manera buena, y ya que es un tema bien nicho, pero un tema muy relevante, muy importante y en realidad muy necesario. Por eso te damos las gracias de parte de la red graduada y nada, con eso le quisiera darle las gracias también a nuestra audiencia por permanecer con nosotros a este tiempo, por cedernos los casi 20 minutos después de la y media. Y nada, le deseo a todo el mundo una linda tarde y nada, muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias.